En la Europa medieval, los campesinos enfrentaban un enemigo pequeño pero devastador, las ratas y los ratones. No solo devoraban cosechas y provisiones, sino que también propagaban enfermedades mortales como la peste. Para quienes luchaban por cada grano de trigo, la presencia de estos roedores era una amenaza tan peligrosa como cualquier caballero armado o tributo feudal. Pero los campesinos, ingeniosos y resilientes, no se rindieron. Con creatividad, valor y un poco de locura, idearon métodos para combatir a estas plagas. Algunos eran efectivos, otros peculiares, pero todos demostraban la astucia del campesinado medieval. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir las 10 maneras más ingeniosas con las que los campesinos medievales luchaban contra las ratas y los ratones. Empecemos. Primera manera: confiar en los gatos cazadores. La primera línea de defensa era sencilla: un buen gato. No cualquier felino perezoso serviría. En las aldeas medievales, un auténtico cazador de ratones era un tesoro viviente. Durante el siglo XIV, en plena peste negra, algunos gatos tan hábiles en su oficio se vendían por precios equivalentes a cientos de dólares actuales. Tener uno de estos guardianes peludos era como poseer un sistema de seguridad viviente. Los campesinos sabían que no todos los gatos eran iguales. Los preferidos eran los desaliñados, musculosos y con una mirada penetrante, los famosos gatos de ojo del cazador. Probar a un gatito era sencillo. Bastaba con mover algo rápidamente frente a él y observar su reacción. Los lentos o indiferentes eran regalados. Los veloces, valorados como oro. Algunos pueblos medievales incluso recompensaban a los dueños de los mejores gatos. Un registro menciona a un gato que atrapó más de 50 ratas en un solo mes, premiando a su dueño con cerveza gratis durante semanas en la taberna local. Así, los gatos no solo cazaban, también ganaban el sustento de sus hogares. Un buen cazador no era solo una mascota, era un salvavidas ronroneante. Segunda manera: domar hurones entrenados. Pero ¿qué hacer cuando las ratas se escondían en lugares donde ni el mejor gato podía llegar? Para eso, los campesinos recurrieron a una ayuda inesperada: hurones entrenados. Pequeños, ágiles y dotados de un olfato prodigioso, los hurones eran perfectos para deslizarse por madrigueras, paredes y recovecos imposibles. Su sola presencia desataba el pánico entre las colonias de ratas, obligándolas a huir de sus escondites o caer directamente en trampas. Entrenar a un hurón no era sencillo. Se les acostumbraba desde jóvenes a regresar después de cada misión, usando pequeños cascabeles o cintas de colores para seguirles la pista en la oscuridad. Un hurón bien entrenado podía limpiar un granero infestado en pocas horas. Se movían con una eficiencia tal que los campesinos los consideraban herramientas vivientes, como si fueran dagas de carne enviadas directamente a las madrigueras. Mientras los gatos cazaban en sus propios términos, los hurones obedecían órdenes. Y eso, en el campo medieval, los convertía en un activo tan valioso como cualquier caballo o herramienta agrícola. Tercera manera: usar hierbas repelentes de ratas. No todos los métodos campesinos implicaban sangre y garras. Algunos preferían una guerra más aromática. Los campesinos medievales descubrieron que ciertas hierbas de olor fuerte podían repeler eficazmente a las ratas. Y así nacieron los primeros repelentes naturales de la historia. La menta encabezaba la lista. Su aroma, refrescante para los humanos, resultaba insoportable para las ratas. Se machacaban hojas frescas y se esparcían en puertas, ventanas y rincones oscuros, creando una barrera invisible pero eficaz. El ajo era otro aliado. Dientes aplastados colocados cerca de despensas y almacenes convertían las áreas en zonas prohibidas para los roedores. El fuerte olor azufrado hacía que las ratas prefirieran buscar comida en otro lugar. El ajenjo, una hierba amarga que siglos después sería famosa por su uso en el licor absenta, era otro potente enemigo de las ratas. Aunque el olor era tan desagradable para los humanos como para los animales, muchos campesinos aceptaban el sacrificio por un hogar libre de plagas. Por si fuera poco, algunos agricultores combinaban todas estas hierbas en mezclas infernales bañadas en vinagre, creando superrepelentes capaces de mantener no solo a las ratas lejos, sino a cualquiera con nariz. Cuarta manera: preparar venenos caseros y muy peligrosos.
Cuando los aromas no eran suficientes, los campesinos medievales recurrían a métodos más extremos, el veneno. Pero no hablamos de fórmulas refinadas como las de hoy. No, los venenos medievales eran explosivos de improvisación. Cualquier cosa mortal que pudieran encontrar servía. La cicuta molida mezclada con miel era uno de los cebos favoritos. Dulce por fuera, letal por dentro. El arsénico, si lograban conseguirlo de mineros o mercaderes, era otro asesino infalible cuando se mezclaba con grasa o queso. Algunos campesinos incluso trituraban vidrio fino y lo mezclaban con comida. La idea era simple y brutal. Los fragmentos desgarrarían las entrañas de las ratas desde adentro. El problema, claro, era el riesgo. Venenos tan indiscriminados ponían en peligro a niños, mascotas y a veces a los propios campesinos distraídos. Más de un registro de la época cuenta historias de familias enteras enfermando tras envenenarse accidentalmente. Aún así, para muchos, el riesgo valía la pena si lograban proteger su comida. Era la versión medieval de jugar con fuego, pero con ratas. Quinta manera: construir trampas de pozo. Para quienes buscaban algo menos mortal y menos suicida, existía una solución más segura: las trampas de pozo. El concepto era brillante en su sencillez. Se excavaban pequeños hoyos en rutas conocidas de ratas, se disimulaban cuidadosamente y se esperaba a que los desprevenidos roedores cayeran. Estos pozos no eran profundos. Unas 8 pulgadas bastaban. Pero el truco era revestir las paredes con arcilla alisada o grasa animal. Así, cuando una rata caía dentro, no podía trepar para salir. Resbalaban y resbalaban, impotentes. Algunos campesinos más creativos perfeccionaban sus pozos tendiendo palos sobre ellos con pequeñas carnadas. Cuando una rata intentaba cruzar, el palo giraba y la arrojaba al fondo. Era efectivo, barato y, si nos ponemos en contexto, incluso entretenido. Para los niños campesinos, revisar las trampas de pozo cada mañana debía ser algo así como abrir regalos de Navidad, si los regalos fueran ratas chillando. Sexta manera: ahuyentar a las ratas con ruido. ¿Quién hubiera pensado que el sonido podría ser un arma secreta contra las ratas? Pues los campesinos medievales lo descubrieron. Notaron que durante celebraciones ruidosas o trabajos de herrería, las ratas desaparecían temporalmente. Así que pensaron, ¿por qué no crear ruido a propósito para mantenerlas alejadas? Así nacieron los silbatos para ratas, construidos a partir de huesos de aves o tallados en madera, diseñados para emitir sonidos agudos casi inaudibles para los humanos, pero insoportables para las ratas. Antes de abrir un granero, los campesinos soplaban sus silbatos, ahuyentando a las ratas que pudieran estar dentro. Algunos pueblos incluso designaban gaiteros de ratas que recorrían semanalmente los almacenes tocando melodías discordantes, probablemente para horror de cualquier oído humano cercano. Además, colgaban matracas de hierro o cobre en los techos, dispositivos que, movidos por el viento, producían ruidos metálicos impredecibles, manteniendo a las ratas siempre nerviosas. Puede que también volvieran locos a los vecinos, pero al menos las ratas huían. Séptima manera: asustarlas con depredadores falsos. No todos los combates contra las ratas requerían acción directa. Algunos campesinos apostaban por el engaño. Inspirados en el miedo natural de las ratas a ciertos depredadores, creaban figuras de búhos tallados en madera, serpientes de arcilla o incluso halcones mecánicos que se balanceaban con el viento. Colocados estratégicamente cerca de graneros y almacenes, estos falsos guardianes engañaban temporalmente a las ratas más ingenuas, haciéndolas creer que un enemigo mortal estaba cerca. Claro, las ratas no son tontas. Después de un tiempo, descubrían el truco y volvían. Por eso, los campesinos movían regularmente los señuelos para mantener la ilusión fresca. Era una guerra psicológica a pequeña escala. Hombre contra roedor, mente contra instinto. Octava manera: utilizar olores humanos desagradables. Cuando todo lo demás fallaba, los campesinos medievales recurrían al método más primitivo: oler mal a propósito. Creían, y en parte tenían razón, que los fuertes olores humanos ahuyentaban a las ratas. Así que recolectaban cabellos, uñas y sí, orina en pequeñas bolsas que colgaban cerca de las despensas. La orina masculina, especialmente tras comer ajo, se consideraba particularmente efectiva.
Algunos incluso designaban rincones de orina alrededor de sus propiedades como perímetros de defensa contra roedores. En resumen, en un hogar medieval podías encontrar trampas, ruidos, hierbas y un rincón que olía tan fuerte que ni la rata más desesperada se atrevía a cruzarlo. Un método asqueroso, sin duda, pero en tiempos desesperados, los campesinos sabían que más valía un poco de hedor que un grano perdido. Novena manera: proteger la comida con ingenio. Los campesinos sabían que el mejor combate contra las ratas era simplemente no darle acceso a la comida. Así nacieron los métodos medievales de almacenamiento inteligente. La estrategia más común era colgar alimentos en sacos de tela resistentes, suspendidos de vigas en el techo. Para hacerlo aún más seguro, colocaban discos de metal o madera lisa en las cuerdas, impidiendo que las ratas treparan. Los granos y harinas se almacenaban en ollas de barro selladas con cera de abejas o brea, creando una barrera hermética. Los panes y carnes secas eran guardados en cofres de madera cerrados y elevados del suelo. Algunos inventaron el sistema de postes engrasados, plataformas de comida sobre postes cubiertos de grasa animal. Para una rata hambrienta, trepar por un poste resbaladizo era una misión imposible. Estas innovaciones funcionaban tan bien que registros de monasterios del siglo XV muestran que las pérdidas de grano bajaron de un 20% a menos del 5% anual tras adoptar estos métodos. Ingenio puro, usando materiales simples para construir verdaderas fortalezas contra roedores. Décima manera: convertir a las ratas en comida, y cuando todo fallaba, quedaba la solución más desesperada: comer a las ratas. Durante épocas de hambruna, algunos campesinos, enfrentados al hambre extrema, vieron a las ratas no como plagas, sino como recursos. Cazaban ratas con trampas, hurones o a mano limpia. Luego las cocinaban en guisos con hierbas locales. Crónicas medievales mencionan mercados donde la carne de rata llegó a venderse más cara que el pollo en tiempos especialmente duros. Por supuesto, la recomendación era cocinarlas a fondo para evitar enfermedades, y probablemente más de un campesino rezó una oración antes de llevarse una albóndiga de rata a la boca. Era una solución extrema para tiempos extremos. En la Edad Media, la línea entre supervivencia y repulsión era muy delgada. Así, entre gatos feroces, hurones sigilosos, hierbas apestosas, venenos caseros, trampas ingeniosas, gritos nocturnos, señuelos tallados, orinas estratégicas, sistemas de almacenamiento elevados y, cuando no quedaba otra, platos de rata en la mesa. Los campesinos medievales enfrentaron con valentía y astucia la invasión silenciosa de los roedores. No tenían pesticidas, ni ciencia moderna, ni manuales de control de plagas. Tenían algo mejor: ingenio, adaptabilidad y una voluntad feroz de proteger lo poco que poseían. Y aunque el tiempo ha pasado, la creatividad de aquellos campesinos todavía nos inspira hoy. Así que, la próxima vez que veas un ratón correteando y pienses en llamar al exterminador, recuerda: en otro tiempo, un campesino medieval habría sacado su mejor gato, su bolsa de menta y su flauta chillona para dar batalla.